Bueno, buenas, gracias a que están presencialmente, conectados por YouTube también. Bueno, acá vino a dar virtualmente una conferencia Leonor Silvestri, titulada Inmunodeprimida, desplazamiento, ostracismo y aislamiento forzado en el régimen tanatopolítico imperante. Brevemente les cuento, Leonor Silvestri nació en Buenos Aires en 2016, es cinturón negro, guapo, escritora, traductora, profesora, vendedora de sus propios libros y como rural, actual horticultora, enfermedad crónica y publicitada, algunos de sus libros publicados de manera autogestiva, independiente, Popul son Un amigo judío, Spinoza, maestro de la libertad, Ética mutante del deseo física y la interpretación funcional, Games of Thrones, diario de buena internación, Sin esperanza y sin miedo, cínico, metódico y furios, Servidumbre maquínica, puntilismo, trabajo y encierro, Donde mi raza muere, Primavera con Monique Whitney, El devenir lesbiano con el dildo en la mano de Spinoza, transformista, Ética amatoria del deseo libertario y la aplicación libre y alegre, y Foucault para escuchadas como Los mitos sexuales y Manada de lobos subjetivamente. Bueno, gracias por estar y damos inicio. Y arranco, comienzo. Bueno, lo primero que le voy a pedir a la gente que está en el chat de Meet es que apague el micrófono, excepto que vaya a hablar, porque si no ingresa el ruido ambiente a la grabación. Así que quienes anden por acá en el chat, acuérdense de mutearse, de silenciarse el micrófono, así no entra el ruido de sus hogares y de lo que estén haciendo a la grabación. Luego, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente algo sorprendida porque no sé nada de geografía, básicamente, porque ya hace muchos años que el anarquismo me echó, como tantos otros lugares de los que me han echado, o sea, nada nuevo, con lo cual es una sorpresa que le quiero dedicar a mi profesora de primer año, Laura Mercado, que me puso en geografía NDI. Ustedes no saben lo que es NDI, pero NDI era como el castigo al autista, que era no demuestra interés. Yo no sé si no demostraba interés en la materia, simplemente tal vez no sé, pero bueno, Laura, si llegas a ver algún día de grabación, espero que te caes muriendo y espero que sea con dolor, porque NDI era peor que te pusieran un 1, era tremendo, así que yo padecí primer año geografía, no lo podía creer. Bueno, les quiero contar un poquitito también de mi propuesta, de esta propuesta que traigo hoy, más allá de todas estas rarezas y sorpresas para mí de haber sido invitada aquí. Yo en general no doy conferencias, no hago este tipo de cosas, lo que hago es dar clases y como tal, como clases que doy, trato de salir del formato conferencista. Esto lo digo porque dentro de los límites técnicos de los limitantes técnicos que tengamos, Zoom, Meet, el Internet, etcétera, me gustaría que si les surgen dudas, consultas, ideas, se sientan libres de poder expresarse en cualquier momento de esta conversación para intentar de algún modo romper esa idea de que, bueno, alguien expone, el resto escucha, toma nota, luego cada quien se va para su casa y aquí no ha pasado nada, y que realmente se pueda producir un intercambio. Como supongo que hay algunos de ustedes que no me conocen, yo lo primero que les voy a decir es que yo pluralizo en femenino. Pluralizo en femenino porque me acostumbré así, de otra época, otros tiempos. Obviamente eso no quiere decir que no respete para nada los pronombres personales con los que las personas se quieran autopercibir y autodeterminar, pero como somos las personas, yo prefiero, y el lenguaje es en sí arbitrario, yo prefiero decir las personas que les personas, porque no quiero hablar como el presidente. Nos tocó vivir en un país donde el presidente es progre, fachogre, para mí la progresía es la progredumbre fachogre, que habla con E,
Entonces yo no quiero hablar como el presidente porque a mí me gusta Dead Kennedys, entonces nunca voy a hablar como un presidente. Y como me tocó vivir en un país donde el presidente habla con E, entonces yo voy a hablar con A. Digo, para que nadie se ofenda si me escuchan pluralizar en femenino. Bueno, y lo que me gustaría leerles, porque preparé un texto que en realidad ya estaba preparado y que forma parte de esta propuesta de inmunodeprimida. Creo que en la biografía no se dijo la cosa más importante de mi biografía, que yo soy una enferma crónica. Tengo una enfermedad autoinmune que se llama Crohn, que puede afectar de la boca al ano cualquier parte del tracto intestinal, de lo que sería el sistema gastrointestinal. Es una mutación genética, obviamente es multifactorial, esto se lo digo a la gente que cree que una es castigada por lo que no hizo o lo que hizo de más para tener un autoinmune, es decir, en mi caso no había antecedentes, no había por qué tener Crohn, pero tengo Crohn, y una de las cosas divinas que hace mi Crohn es perforarme el intestino, producir fístulas que son canales que conectarían el intestino delgado o ileón con otros órganos, produciendo, cosa que ya hizo varias veces, reiteradas veces en mi cuerpo, una sepsis generalizada y me llevaría a la tumba. Con lo cual, además de tener menos intestino que ustedes porque me lo han operado y me lo han quitado, como cualquier otra amputación, recesión le dicen cuando te amputan cosas internas, también tomo una medicación inmunosupresora que, bueno, como su nombre lo indica, me suprime el sistema inmune que tengo un poquitito exacerbado, por ende, si no se lo modula, me atacaría y me llevaría a la muerte. Todo esto para decir que soy grupo de riesgo. ¿Se acuerdan cuando a esa feminista famosa argentina con nombre de rugby, sacerdote, polista, dijo, no se muere todo el mundo, es gente que estaba mal, ya sé, es un bajón, pero no se muere todo el mundo? Bueno, estaba hablando de mí. Obviamente nos morimos. Esto no es del todo cierto, ustedes también se van a morir por no hacer lo que hay que hacer en términos de profilaxis y por no unir la línea de puntos. Hay una línea de puntos invisible que une ecocidio, etnocidio, exterminio disca, capitalismo tardío, extractivismo, y que en general la gente, nadie, no solamente la gente no disca, sino la gente disca tampoco, está haciendo esa unión. Pero yo no volví a la normalidad, porque a mí me parecía que no había que volver a la normalidad, así que desde el 10 del 3 del 2020 yo vivo más o menos encerrada. Sí, salgo a hacer la compra con 3 barbijos, porque bueno, tengo que hacérmela yo, porque soy sola, pero no he vuelto a la normalidad porque yo creía que era el momento de abolir la normalidad. Y me desplacé de lo que era mi hogar, y por ende también la cercanía a mis centros, a los centros médicos donde me atendía, a un lugar donde el aire estuviera menos contaminado, donde hubiera menos gente, por ende si nadie usa barbijo, tengo algún campo de maniobra como para no llevarme puesta gente por delante, cosa que en Buenos Aires sería totalmente imposible, y me vi desplazada con todo lo que eso implica. Por supuesto, no es lo mismo el desplazamiento de una persona refugiada que se tiene que ir de Tigray en el norte de África por la guerra permanente que tienen en el Magreb, que mi caso. No obstante, no deja de ser una suerte de desplazamiento, y yo no soy la única que se ha visto forzada a desplazarse de lo que era, vuelvo a insistir, no solo su casa, sino el lugar, lo más importante, el lugar donde yo me atendía médicamente por la pandemia en curso, la que estamos en la actualidad. Así que voy a leerles este textito que espero que sea un motivador o un puntapié para que luego podamos debatir y hablar de todo lo que nos interesa en torno a esta propuesta que traigo de el exterminio disca y la tanatopolítica. Es un pequeño fanzine que se consigue en Argentina, por si alguien lo quiere, que se llama Productos Discontinuos y Descatalogados, Inmunodeprimidas. Tiene 3 epígrafes que paso a leerlo. El primero es de un señor que les recomiendo mucho, que se llama, un señor que a mí me encanta, Aimé Césaire,
un escritor negro de la isla Martinica, que en 1950 escribe discursos sobre el colonialismo y le pone el cascabel al gato, un texto maravilloso. Es el primero en decirle a los europeos cosas que los europeos no querían escuchar. Y en ese texto, el discurso sobre el colonialismo, yo rescaté esta frase que dice: las sociedades anticapitalistas eran principalmente sociedades anticapitalistas. Luego tiene otro epígrafe de Néstor Perlonger, Cadáveres, que dice: en la trilla de un tren que nunca se detiene. Espero que conozcan el poema de Néstor Perlonger, que escribió, dicen, en 1982, como exiliado sexual de la Argentina, Perlonger, cuando viene la supuesta democracia, o la democracia, porque para mí, la verdad, debo confesar, esto es la democracia, así funciona, se va a Brasil. Y luego un epígrafe de la égloga número 9 de Virgilio, se las leo en latín y después les explico lo que dice, que es Sed carmina tantum nostra valent, que es una égloga que Virgilio básicamente lo que dice: nuestras palabras valen tanto como las palomas contra las águilas de Marte. Es decir, se imaginarán que lo que puede una paloma contra una águila es nada, con lo cual de estas palabras que yo voy a proferir ahora tampoco espero demasiado, porque ya sé, ya me lo había avisado Virgilio en el siglo I antes de Cristo, en la bisagra entre el 1 antes y después de Cristo, que si a él no lo escucharon, ¿qué me van a escuchar a mí, que soy un 4 de copas? Bueno, vamos, entonces, voy a leer. Pudimos haber cambiado el mundo. Otra vez se presentó una nueva oportunidad que hemos dejado escapar, del tamaño de la así llamada revolución del Neolítico. Por ejemplo, si se hubiera conservado el trabajo remoto, en todos los casos se habrían reducido las emisiones de carbono, por las cuales hoy se siguen haciendo marchas a las que nadie asiste con barbijo, porque el COVID, esa quimera, es algo preocupante si, y solo si, tenés compromiso inmunitario. Las infecciones masivas hubieran quedado acorraladas y se habría liberado espacio en las zonas céntricas, en las abarrotadas metrópolis, evitando los desplazamientos masivos de personas para ir a trabajar. Se hubiera reducido la jornada laboral hasta haber podido abolir el trabajo capitalista de esta tierra, cortando con los desplazamientos y gentrificaciones que luego estimulan. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Las quemas por parte de los ministerios de la especulación inmobiliaria. Hago un paréntesis. ¿Cómo se llama el ministro de Medio Ambiente de la Argentina? ¿Quién sabe? Puede hablar quien quiera. Acá hay una respuesta. Juan Cabandier. Muy bien. ¿Y cómo se llama una inmobiliaria muy grande de la Argentina que compite, por ejemplo, con RIMAX? Una inmobiliaria que no vende, por ejemplo, no vende casitas en Villa Giardino, vende de alta jerarquía. ¿Cuál es el nombre de...? Sí. ¿Es en toda la Argentina que está esa otra inmobiliaria que compite? Yo te estoy preguntando por el nombre de una inmobiliaria argentina muy importante que trabaja con cierto nivel, o sea, no te va a vender un departamento de 2 ambientes, quizás te vende un petit hotel en la calle Tagle, en Palermo Chico. Esa que hizo la refacción en Costanera, en Cava, ¿cómo se llama? No sé si hizo eso, pero hay una inmobiliaria muy importante que se llama Cabandier, como el ministro de Medio Ambiente. Bien, y acá viene otra cosa y después sigo leyendo. Para ir uniendo la línea de puntos que yo les digo, esta, que no se ve, que es medio como misteriosa y no terminamos nunca de unir esa línea de puntos. Hay una ley, que ahora no me acuerdo el número, pero era una ley que fue, creo que fue postulada por decreto de necesidad de urgencia durante el mugrismo, o sea, con la gestión de Macri, que es terreno que se quema, terreno nativo que se quema, terreno que luego el Estado ya no tiene por qué, no se ve en la obligación de
cuidar y por ende puede ser loteado. Así que hagan 1 más 1, 2, todo cierra, ¿verdad? Bueno, o sea, tierra que se quema, tierra que puede ser loteada para su venta, el ministro de Medio Ambiente se llama como la inmobiliaria, en Argentina hay 45 millones de personas, es decir, acá lo tenemos al señor amigo mío Hernán Saltiel. ¿Cuántos Saltiel hay en Argentina? Creo que se conocen todos. Bueno, lo mismo con los Camandier. Debe ser algo de la familia, me sorprendería, no es Pérez, no es Martínez. Bueno, sigo leyendo. Entonces, ¿qué vino primero? Luego la gallina, las quemas que por parte de los ministerios de la especulación inmobiliaria. Pudimos haber terminado con el turismo en todas sus formas y por ende con la gentrificación de un plumazo. Pudimos haber detenido formas solapadas de colonización, formas encubiertas de invasión bajo el rótulo, abro comillas, viajar. Sin turismo, sin aviones, sin resorts, pudimos haber contribuido, o al menos ralentizado, el inexorable exterminio de todos los animales de este planeta, cuya existencia se ve diezmada debido a la existencia de nuestra civilización. Cuando digo nuestra civilización, bueno, es nuestra en tanto fue implantada, me refiero a Occidente. Yo como Julia Buteldia no me creo del todo blanca, más bien fui blanqueada. Me parece que las que estamos acá presentes nos pasó más o menos lo mismo. Tiene que ver con una hipótesis mía que es el blanqueamiento neocolonial ciudadano emerge del bien en el que nos encontramos en la actualidad. Sigo leyendo entonces. Pudimos haberle dado un respiro a la tierra y como un jardín que se regenera con la lluvia tras una sequía, dejarlo reverdecer con nuestra quietud y reposo, con nuestra abstinencia de consumo y producción. Pudimos haber frenado el desmonte de lo poco que queda de selva y la quema del bosque nativo con nuestra negativa a reinsertarnos al capitalismo. Pudimos haber abolido también la escuela, esa carcelcita oficina donde se aprende la ciudadanía, máquina de producirnos como salchichas sumisas para la ley, por la ley, la paz, la decencia y el orden, donde se aprende la democracia, esa mentira creada por pedófilos sofisticados helenos, hoy tan fortalecida como la fachogresía. Pudimos haber acabado con el mito meritocrático de que es pobre el que quiere por falta de voluntad, porque esta es la tierra de las oportunidades, y mala suerte si encima también tenés una enfermedad. Pudimos haber finiquitado con la patraña de que si te esforzás mucho, 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 luego la vida te premia con el primer puesto de lo mejor que te lo mereces más que nadie en el mundo. Pudimos haber hecho tanto con la inacción, pudimos haber terminado con la investigación científica al servicio del glifosato y la comida transgénica. Si no lo saben, el CONICET esto también lo investiga. Al CONICET también le debemos agrotóxicos y comida transgénica. Pudimos haber anulado la distancia infranqueable entre artistas inalcanzables, ídolos falsos y espectadores fanáticos sedientos de exprimir emociones insensibles. Pudimos haber logrado la abolición de la escuela y de toda educación institucionalizada formal en instituciones de encierro occidentales y blancas, en pos de alternativas de creación de conocimiento, puesta en común y libre circulación de los saberes que incluyan otros acercamientos, sin coerción, sin notas, sin aulas, sin horarios, sin obligatoriedad. Pudimos volver a los oficios, perdón, acortando la distancia entre quien conoce y aquello que se dispone a conocer, como para volver a saber si hoy va a llover o, perdón, para volver a saber si hoy va a llover con solo mirar el cielo o en qué dirección el viento sopla y qué significa eso. Una reconfiguración íntegra del programa de estudios para la creación de un ciudadano blanco, pacífico, occidental, imperial, cuya subjetividad tenemos ahora, a quien le parece un precio aceptable por triunfar en el capitalismo, las desapariciones forzadas por los estados con el conciliábulo de las masas. Algo habrán hecho, por algo será.
que tenés un compromiso inmunitario, un trasplante, asma, VIH o Crohn. En 1975 y los años siguientes también fue así. Todo el mundo estuvo de acuerdo con eliminar las notas disonantes para poder vivir en paz. Les dijeron subversivos, extremistas, guerrilleros, como hoy dicen, discapacitados y enfermos. Como no toleraron a las crías en el hogar, a través de las cuales militan la felicidad de la familia diversa y su visibilidad, suplicaron que se las vuelva a encerrar en el aguantadero llamado escuela, porque sin educación, ¿qué sería del futuro de sus hijes? Y solo les hijes son el futuro, que es lo único que existe, la humanidad. Es decir, la subjetividad del consumo y la producción. Prefirieron volver a trabajar, porque sin empleo no hay dinero y sin dinero no hay consumo. Y acá hemos venido a ganarnos el pan con el sudor de la frente, trabajar y consumir, hasta que la temperatura del planeta ya no permita la vida de ningún mamífero. Si no continuaba el capitalismo, ¿cómo luego se puede continuar con la lucha contra el calentamiento global del capitalismo? No todo el mundo tiene internet ni computadora, es verdad, incluso hasta ahora. No obstante, pudimos haber obligado con medidas de fuerza del personal, así llamado esencial, sin el cual dijeron no podían funcionar ni mínimamente, como el delivery o el microfonista de un canal, a que la red de internet estuviera liberada. Wi-Fi seguro y gratuito como la interrupción de un embarazo no deseado. Y con el dinero que cuesta mantener un solo ministerio manejado por el ex hijo de un milico de vuelos de la muerte beneficiado por las leyes de obediencia y de vida y punto final, esto es verdad, tuvimos a ese ministro. No voy a decir el nombre al aire, pero si investigan a los ministros de esta última gestión, verán que uno es el hijo de un militar beneficiado por las leyes de obediencia de vida y punto final, que se dedicaba a hacer vuelos de la muerte porque estaba en la aviación argentina en 1976. Así que me imagino que era la gente que manejaba el avioncito desde donde luego tiraban a personas. Bueno, sigo entonces. Un ministerio manejado por el hijo de un exmilico de vuelos de la muerte beneficiado por las leyes de obediencia de vida y punto final, pudimos informatizar y equipar a toda la población que no pueda acceder. ¿Aún siguen creyendo que a la universidad va la prole del proletariado? Las buenas notas se llaman privilegio, se llaman privilegio de que te mantengan. Estas personas son las que se ganan las becas para estudiar, o aquellas inmunocomprometidas que deben salir a trabajar y tomarse el colectivo donde nadie usa barbijo porque no están lo suficientemente enfermas como para obtener una pensión del mismo valor que el sueldo de una legisladora de 20 años. Ya quisiera tener yo no tengo una pensión por invalidez, esas son quimeras, hay que estar mucho más disca que yo para tenerla. Me encantaría tener el sueldo de Otilia, no sé cómo se llama la chiquita esa legisladora, que le tira en contra al gobierno del cual ella es parte, es hermosa. Cuando ustedes piensen cuál es la definición de esquizofrenia, es eso, porque está totalmente desdoblada. Ese gobierno es el cual ella participa. Es el mismo partido, pero bueno, no se enteró. En fin, cierto es, no todo el mundo pudo quedarse en casa, porque no todo el mundo tiene un hogar donde quedarse, pero eso ocurre incluso ahora, y volver como si nada a lo que estábamos no les dio un techo. Tampoco volver a la normalidad mantuvo lazos de amparo y protección para con las personas que están forzosamente solas. Sin embargo, se hubiera podido obligar a los hoteles vacíos 5 estrellas aquel primer año de pandemia, albergar de manera gratuita, sin edie, o a cualquier persona en situación de calle o en una vivienda no adecuada que así lo solicitase junto a sus animales de compañía, en vez de luchar por meterse ahí adentro a trabajar en ese hotel con un contrato laboral escrito en inclusivo y un sindicato carnero. Se hubiera podido abrir todas las cárceles, porque si los aviones no funcionan, ¿a dónde van a ir los presos? Los asilos de ancianos, los psiquiátricos y todos los espacios donde se continúa hacinando gente que perturba el buen funcionamiento de una sociedad
que puede coexistir perfectamente con la extinción mientras pueda juntarse con su gente amiga, hablar mal de alguien más y haya cerveza. La calidad de aire, tanto en espacios cerrados como públicos, se hubiera visto mejorada con una menor afluencia de aforo en espacios ineludibles de mucha demanda, como una farmacia, un hospital o una estación de micros, y con un uso restrictivo de los vehículos de combustible fósil, pero especialmente el aire acondicionado de oficinas, hospitales, instituciones en general, que se empieza a cobrar vidas con bacterias como la legionela. No se habla más, pero hace no tampoco se hablaba de la legionela en los tubos de los aires acondicionados de todas las instituciones, que luego te agarraba una bacteria en el pulmón y ha habido muertes. Luego esa información no circuló más porque estamos en periodo eleccionario y no conviene tocar ciertos temas. Como dijo Luca, mejor no hablar de ciertas cosas. Para canciones de Luca, no es de los Redondos. Pudimos haber creado una conciencia de evitar contagios con medidas de precaución de todo tipo para transmisiones infecciosas con el aislamiento preventivo voluntario ante la presencia de síntomas, en vez de ir a trabajar igual, tomé frío, no es nada, me duele la garganta, dormí mal y sin barbijo escupir o estornudar arriba de un tren lleno en hora pico. Pudimos haber conseguido que el Estado nos pague todo tipo de medidas de precaución, como barbijos de calidad, junto con hisopados y otras profilaxis y prótesis como termómetros, oxímetros, tensiómetros, medidores de calidad de aire, como asignaciones por familia de todo tipo universales. Podríamos haber luchado por una asignación universal solo por haber venido al mundo. O no me digan que no quieren dejar de trabajar. Bueno. Pudimos haber entendido que la salud no es el estado normal de los cuerpos, sino un estado de excepción, intensidad máxima que debe ser de manera colectiva, prolongada con cautela, entre otras cosas, frenando el capitalismo y el trabajo asesino dentro de él. En vez de exacerbar que los vulnerables somos dispensables, como un pañal de plástico flotando hediondo en la costa sobre la cual una gaviota hambrienta y sucia se posa. No debieran haberse reído tanto de Bolsonaro si luego iban a terminar actuando igual que él. ¿Quién no se burló de Bolsonaro y le dijo asesino y luego nadie usa barbijo ni mascarilla? Al menos deberían no haberse reído si iban a actuar igual que Bolsonaro. Pero bueno, para enunciarse contra el mundo, resulta que de mínima no hay que ser como el mundo. Pudimos haber luchado por una reestructuración total del sistema médico, donde hoy se filman mientras se burlan de quienes son reanimados sin desfibrilador en un hospital de provincia de un país donde más de la mitad de la población no come mucho más que una vez al día, si es que come. Pudimos haber evitado que la psiquiatría o la anestesiología fueran poco menos que dealers sin cubrebocas en un quirófano. Esto es una experiencia real. Yo le tuve que pedir el barbijo a un anestesista adentro de un quirófano. Literal, se lo tuve que pedir. Pudimos haber terminado con el beso en la mejilla, el chupeteo, el confianzudismo, dejar de compartir la saliva en el mate, tanto como obligar a los estados nacionales que demostraron que nada pueden sin la gente a pagar un salario universal mejor o equivalente al mejor salario de un político solo por existir, solo repartiendo los ingresos de John Bezos, que John Bezos generó en Amazon. Pudimos haber terminado con la industria gastronómica y todo el servilismo que la rodea, herencia burguesa y colonial si las hay. Pudimos haber obligado a los empresarios de dicha industria, como el marido de la famosa modelo Madre Coraje del Dolor, que la levantaron en pala, con sueldos subsidiados por los contribuyentes, es decir, por los empleados, que se autopagaron míseramente el salario para sostener el poder económico del patrón. Por decreto de necesidad y urgencia, ¿o acaso alguien está exento de abonar IVA? ¿O acaso alguien no paga impuestos? ¿O acaso recauda el Estado? ¿O cómo recauda el Estado si no es a través de sus contribuyentes que no dejaron de contribuir?
Pudimos haber tomado los medios de producción y descartado aquello de lo que podíamos prescindir a favor de una vida donde no hay tanto para elegir en la góndola de los deseos, pero que alguien se quede totalmente afuera o librado a su suerte es totalmente impensable. Modalidades laborales sin atención al cliente. Abolida la posibilidad de, por una módica suma de dinero, experimentar la oportunidad de saber qué se siente ser de la realeza y que alguien te haga las manos o te limpie las migas de una mesa que te sirven sin hablar. Pudimos haber aprendido a comer y a cocinar aquello que mejor le sienta a cada cuerpo singular por fuera de los modelos agroindustriales de transgénicos y glifosato, hacernos cargo de nuestros alimentos, crear huertas comunitarias y cocinar para quienes no pueden hacerlo. Pudimos haber tendido redes permanentes vecinales de cuidado de los adultos mayores y de cualquier persona sola que no desee estar sola o que requiera apoyos. Pudimos haber ido a buscar a todas las infancias que viven encerradas en orfanatos y reformatorios, es decir, penitenciarías por el crimen de haber nacido, y hacernos cargo colectivamente, no dejarlas ahí donde continúan, donde permanecen, mientras imitamos a ricos y famosos y adquieren criaturas rubias angeladas de Chernobyl. Es más barato comprar ahí al nene en Ucrania, dicen. Por el derecho a elegir la religión de la familia Ricky Martiana y el derecho al futuro de las infancias diversas que aún no nacieron. Porque hay que decirlo, a todo el mundo le interesan las niñeces trans, en tanto y en cuanto no sean las que están judicializadas, obviamente, en espacios de encierro como orfanatos. De esas nunca hablamos. Pudimos haber abolido a la policía luego de todas las atrocidades que realizaron en todas partes del mundo, incluso durante una emergencia sanitaria sin precedentes, como las lacras abusivas, sádicas y miserables que son. Pudimos haber vuelto a desear el fin del capitalismo en todos y cada una de sus formas. Pudimos haber hecho de la máscara nuestro nuevo rostro anónimo que dé cuenta de la fragilidad inherente a toda existencia como de su entidad criminal para supervivir en esta atrocidad llamada capitalismo tardío. Pero nos da seguridad que las cámaras de seguridad nos tomen fotos, el perfil verificado en la red social y firmar autógrafos. Moverse menos, moverse poco, moverse apenas, moverse lento. Pudimos parar el mundo. A todo el mundo le gusta leer Castaneda, pero cuando hay que parar el mundo de real, ahí no encontramos a nadie. Vivir chiquitito, en vez de ser las funcionarias de la agonía de esta máquina de torturar y exterminar sobre texto de hacer el bien, derechos y leyes, esa trampa mortal. Y hubiera podido acontecer a escala planetaria como una pandemia, una huelga civilizatoria de Occidente por propagación, para acabar con la superioridad, empezando con la inmunitaria eugenésica. Si el precio que hay que abonar para que termine la civilización occidental, es decir, el capitalismo tardío, es decir, la tanatopolítica, es decir, el modelo agroindustrial, es decir, el individualismo, es decir, el sacrificio de mi vida sin su medicación, la pongo a disposición. Continúo con vida porque quieren matarme por tullida. No tengo ningún apego a mi existencia y la donaría sin dudarlo si así se lograra terminar con la deforestación. Estoy a punto caramelo para convertirme en kamikaze. Si tuviera corazón, podría arrancármelo y entregárselo al sol, pero esta desilusión de ver a los jóvenes cantando The Wall a favor de volver a las escuelas terminó de rompérmelo. Ver a todo el mundo de acuerdo que este mundo puede prescindir de viejos y enfermos, tanto como de neutrófilos, como de la sinapsis neuronal por las secuelas, con tal de poder volver al trabajo, a la escuela, a los bancos y a las oficinas, a los recitales y a los cumpleaños. Cuán mediocre y entristecedor querer volver una vida tal cual la que teníamos. Pudimos haber estado a la altura de los acontecimientos por una vez,
y aprovechar la oportunidad para pegar un salto hacia el vacío de un nuevo paradigma, una dimensión desconocida donde pudiéramos estar a resguardo, tener el cobijo de una guarida y como los primeros Mónaco, compartir todo, el cuidado mutuo, el alimento, el cuerpo. Que por una vez en este siglo la libertad no fuera el mercado. ¿Quiénes se llenan la boca acerca de la vida, el futuro, la infancia y la humanidad? Confesarán que la expectativa de vida se redujo debido a las secuelas, especialmente entre las personas más pobres de las zonas más vulnerables. Quienes luchan por su propia opresión como si se tratara de su libertad, solo porque consienten su sometimiento. ¿Nos dirán qué va a hacer de la economía capitalista de acá a 3 años máximo con el calentamiento global y un ejército proletario lumpenizado pero con poder de endeudamiento crediticio? Quienes hablan del futuro de sus hijos y piensan en que sean felices y no les falte un trabajo honesto, como empleados de oficina de una multinacional o como patrones de personas explotadas hasta mentalmente que sus progenitores cancelaron, justamente el futuro porque se aburrían en sus casas y extrañaban las formas sociales, donde la única manera de amenizar es consumir y explotar a alguien más. ¿Qué les dirán? ¿Que tuvieron miedo y volvieron contentes, alegremente cantando a la casa de un padre violador y severo, pero con el aire acondicionado en verano y tiro balanceado en invierno, en vez de enfrentarle y pegarle la estocada final al capitalismo? ¿Que son el alcahuete de Matrix, que quiere volver a la ficción para comer asado? ¿Creen que el agua que no deja de contaminarse va a alcanzar para que su prole la beba? ¿Qué entenderán de lo que dejemos por escrito, de lo que digamos, toda una turba generacional de personas con neblina mental o daño vascular, cuya salud, cuyas células se ven mutadas por las reinfecciones recurrentes, ignoradas y naturalizadas, de un virus que no cesa de modificarse debido a la circulación permanente con un sistema sanitario público gratuito que no da abasto? ¿Qué historia crearán para las futuras generaciones de militantes por la diversidad funcional de las secuelas del COVID permanente? ¿Sabrán que pudimos haber evitado que su opresión existiera, pero que a escala planetaria elegimos dejarles enfermar hasta discapacitarse mientras mueren por falta de agua bajo el calor infernal de un planeta que se quema para siempre, con tal de no tener que privarnos de ninguna de las alegrías compensatorias que el capitalismo nos ofrecía? Y por ende ahora somos de certificación y pesticidas. Ya nunca volverá a aquietarse mi espíritu. ¿Cómo podría, tras haber visto un portal que se abre hacia otro mundo y haberlo visto cerrarse, como en las películas, y no haber podido dar el salto? Ya no quedará más que el placer que se desprende de explotar a alguien más. Esparcimiento y entretenimiento. Porque, ¿por qué trabajo si no puedo darme los gustos en vida? Todo el mundo tendrá su excusa en el día del juicio final, porque fue más importante festejar un cumpleaños en una cafetería inmunda, con una camarera hiper mega mal pagada, hacer la cola para el bufete de aquel merecido crucero, un gustito que te das, conocer los jardines de Versalles o el Museo Británico, o esa fiesta alucinante con luces multicolores, de esa estrella pop de la industria cultural, por el que tan duro trabajaste, que no dejara a nadie, las personas más frágiles, las más vulnerables, atrás. El moto de la empresa, donde todos han decidido trabajar, machaca que no es necesario cambiar porque sobrevivir no es obligatorio para todo el mundo. No trocaron presente por futuro, porque nunca hemos estado peor y miles continúan muriendo. La vida en los mares se agota, agoniza y sucumbe a merced del plástico, el calentamiento y la falta de alimento, entre el que pretendemos chapoteen para sacarles fotos, los delfines que subiremos a redes sociales mientras celebramos el momento es ahora como la vida disfruta ya. Aceptaron llamarle a todo eso normalidad.
lo cual habla a las claras de cuánto están dispuestas a aceptar sacrificar la civilización que no puede vivir sin, formateadas como recién salidas de fábrica, con su obsolescencia programada, y miraron atrás con ojos de piedra como estatuas de sal. Da mucho miedo que los nazis estén tan mal vestidos, camuflados por todos lados sin distancia alguna, ni enfrentamiento entre formas de vida, y que el resto sea apatía, inercia, decepción o buena voluntad. Eventualmente también van a tocar a la puerta de ustedes. Bueno, y ahora el debate. Lo de los nazis mal vestidos es porque a los nazis, a la SS, los trajes se los hacía Hugo Boss. Y yo siempre diré que es mejor que estén bien vestidos, así una los ve venir. Porque ahora que se visten de prêt-à-porter, no los ves. Cuando antes venían vestidos de Hugo Boss, vos decías, ahí un SS, y algo podías hacer. Ahora están disfrazados de cualquier cosa. Porque, y esta es mi hipótesis, yo voy ganando tiempo a ver si se les ocurren preguntas, dudas, consultas. Solo queda fascismo. Yo no creo que haya otra cosa en el mundo en este momento, porque uno de los rasgos característicos del fascismo es justamente la eugenesia. Y la eugenesia, como nunca había pasado antes desde los nazis, está muy de moda. Entonces, solo queda fascismo. Luego tenemos diferentes grados de intensidad. Digo, para la gente que cree que el problema es Milei. Milei es un problema, pero todos los otros también son un problema. Y luego hay un problema aún mayor que la clase política, que está el problema de las formas de vida, porque una minoría no es un número ni una identidad, sino es una distancia con respecto a las formas de vida de la hegemonía. Y no hay distancia. Vivimos o viven la mayor parte de la gente que se autopercibe como no miembro de la hegemonía y que se autopercibe como gente que lucha contra la hegemonía. No hay distancias en sus praxis vitales, en sus formas de vida, en sus enunciados, con respecto a los de la hegemonía y la mayoría. Por ende, solo queda fascismo. Esta es mi hipótesis. Y como el otro día hablé con alguien que me decía que no sabía quién era ni Severino Di Giovanni ni América Scarfo, quería. Este es un libro que acaba de salir, que es maravilloso. A ver si la cámara lo toma. América, Anarquía y Tragedia en la familia Scarfo, lo escribió su nieto, el nieto de América Scarfo, probablemente junto a Juana Rouco Huela, una de las anarquistas más importantes que hubo en la Argentina. Se carteaba a los 15 años con Emil Armand, el anarcoindividualista. Imagínense, cuando una estaba mirando, no sé, los programas de televisión de Telefe, el canal de la familia, esta se escribía con Emil Armand. Y bueno, Severino Di Giovanni no debería necesitar presentación, probablemente haya sido el último anarquista que ha visitado este territorio llamado Argentina. Bueno, les escucho, hablemos, charlemos, debatamos, peleemos, esas cosas. A eso hemos venido. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Leonor? Mi nombre es Emilce. ¿Emilce? Emilce, sí. Sí. Me quedo con todo lo que están diciendo, porque es un aporte realmente muy, muy interesante desde una perspectiva situada, que es mucho de lo que al principio cuando decías de que no sabías nada de geografía y hablabas de cuál había sido tu experiencia, en un punto tu trayectoria es geográfica, en todo lo que estás haciendo, en cómo es tu vida, tu trayectoria de pensamiento, tu formación. Todos estamos un poco acá en la misma, ¿no? Cada uno con su vertiente y su caminito. Y para mí sabes lo que es la geografía porque la tenés tu vida en tu cuerpo, en tu pensamiento también, que es para mí el aporte fundamental de tu obra que nos invita a
a un pensar distinto desde un empatizar profundo. Así es que gracias por eso. Y una pregunta en torno a lo que en este ser situado que sos vos y tu persona, cómo en el encuentro con estas otredades, en estas experiencias en el cotidiano, ¿qué sentís vos que se está profundizando en las narrativas del colectivo social, que a la vez lo podés individualizar en estas problemáticas, en estos agentes, en estos actores, digamos, pensándolo desde la afectividad social o la falta de la afectividad social? Bueno, primero te quiero, ya que estoy acá, te quiero recomendar un libro porque, viste, como las películas. Hola, soy Leonor Silvestri, ustedes me conocerán por Luditas Sexuales y Ética Amatoria y otros éxitos, pero como yo me hablo a mí misma y a un par de muertos y no le hablo a nadie más, porque nadie me quiere y yo no quiero a nadie, me autocritico, me desdoblo totalmente psicótica y me hice la propia crítica, que viene a ser esta, ética mutante. Sí, se ríen, pero es cierto. Ética mutante del deseo disca y las afectaciones de la interdependencia funcional. Si me toma la cámara, ahí lo tienen. Bueno, así que primero te recomiendo, como ahí vas a encontrar un montón de respuestas de lo que me estás preguntando, que es bastante amplio y abstracto. Yo creo que lo que queda ahí afuera son sonámbulos, que lo que hay es un gran sonambulismo al decir de, no sé nada de geografía, pero alguna cosa de antropología y sociología he leído. Y al decir de Gabriel Tarde, me parece que lo que hay es un sonambulismo como nunca hemos visto. Y esta es la mejor parte de Les Sonámbules. Creen que las ideas inducidas y gestionadas les son propias. Y les son propias como son propias las tetas de silicona, porque vos las pagaste, como dijo Silvia Zuller, cuando le preguntaron si las tetas eran de ella, y ella dijo, claro, si yo las pagué, bueno, porque las tenemos adentro del cuerpo. Pero eso no quiere decir que sea lo que incremente la potencia, básicamente, o sea, porque la potencia solamente se puede incrementar con la capacidad de afectación, no es algo que se pueda hacer de manera individual. Entonces, creo que allá afuera, lo que vos llamás, ¿cómo le habías dicho? Movimientos sociales, ¿qué más habías dicho? Bueno, todo eso, lo que yo veo es sonambulismo. Sonambulismo y alegrías compensatorias. Y ahora me refrescas un poco las preguntas. ¿A qué le llamo yo alegrías compensatorias? Bueno, la verdadera alegría para Spinoza, digamos, de Spinoza, que es mi novio, este novio que yo tengo, el amigo judío, para Spinoza, ni siquiera para Spinoza, para la lectura de Deleuze de Spinoza, la verdad es finísimo. Esto vos lo decís en fino y en realidad estás diciendo algo completamente anarco-insurreccional, pero como lo estás diciendo en filosófico queda fino y pasa piola y no te pueden hacer una causa por terrorismo. La verdadera alegría, diría Deleuze, leyendo a Spinoza, es destruir aquello que te descompone, aquello que descompone por lo menos las partes constitutivas. Lo vuelvo a decir. La verdadera alegría, la alegría inmanente, la alegría activa, la alegría que ni siquiera una pasión alegre, es decir, ni siquiera depende de una acción benéfica sobre tu cuerpo, exterior a tu cuerpo, sino que de manera inmanente e inherente a tu cuerpo emana de él, esa verdadera alegría solo se consigue destruyendo lo que te descompone. Y lo único que quedaron son alegrías compensatorias. Pensalo un minuto. Mostrame algo que puedas hacer que no implique explotación humana, animal o del medio ambiente. Móstramelo. No queda nada. Son solo alegrías compensatorias. Por supuesto nos dan alegría. Es un subidón, como el like de la red social. Pero eso no es una verdadera alegría. Una verdadera alegría, y fíjate vos qué lindo lo que hicieron, porque si algo saben es gestionar la crisis. A la generación de ustedes, a la gente más joven, le hacen ver el 2001
como un tiempo horrendo al cual habría que evitar volver. Y yo te quiero decir que el 2001 era una fiesta donde corría sangre, pero era una fiesta. ¿Por qué era una fiesta? Porque estaba todo el mundo en la calle, porque todos los barrios tenían una asamblea, porque había garatiferias, porque había club de trueque, porque la gente estaba pensando cómo organizaba compras comunitarias, porque se estaban haciendo, y es verdad, dura lo que dura, dura. ¿Se entendió el chiste? Dura lo que dura, dura. Pero un tiempo duró. Y en ese tiempo, hasta las jubiladas, hasta las pensionadas rompían los bancos. Hasta la abuela, tu abuela, que hoy está postrada, probablemente contagiada 20 veces porque nadie la cuidó, salía a confrontar con la yuta. Norma Pla, ¿dónde está? ¿Dónde está la agrupación que se llame Norma Pla? Que le robó la gorra a los botones y que decía, somos más pueblo que yuta, y salía a enfrentar por su jubilación ya en aquel entonces, un poquito antes del 2001. Entonces, fíjate vos cómo se reimprimieron un recuerdo para que nadie quiera volver a ese estímulo, que yo estoy diciéndole 2001 a todo un cuadro epocal de situación, donde vos tenías a un Costequi y a un Santillán, que es básicamente a un pibe yendo a salvar al otro, cosa que hoy sería impensable. Yendo directamente a taparlo con el cuerpo porque está tirado de un balazo y en eso se le fue la vida. Entonces no se puede imprimir, bueno, como poder se puede, ¿no? Pero una debería intentar resistir esas sobreimpresiones de la memoria, de los usos de la memoria, diría Todorov, donde luego todo eso, que fue realmente maravilloso, queda marcado con un halo de mejor no hubiera pasado, ahora estamos mejor. No es cierto, no es verdad. Entonces yo tengo una visión muy pesimista y negativa de las cosas últimamente, pero bueno, porque me tocó estar en el lado judío de la vida, ¿qué voy a hacer? Es una metáfora, no soy judía ni me quiero apropiar de una identidad, lo que me refiero es al famoso devenir judío de 1000 mesetas, o sea, me tocó estar en el devenir donde yo soy dispensable, porque la vida no puede parar, porque ustedes tienen que estudiar geografía para triunfar en la vida y ¿saben de qué van a trabajar en los pozos de petróleo. Para American Energy van a trabajar. Eso es lo que va a pasar. Me cansé de darle clases de inglés a giles que estudiaron geografía y que trabajan para Pan American Energy haciendo agujeros para sacar, bueno, hoy fracking, porque no hay más combustible fósil. Entonces yo creo que nos perdimos una gran oportunidad que puede volver siempre. Esto es lo bueno. Igual nos vamos a morir e igual no hay manera de enfriar al planeta, pero una se puede morir de una manera más decente. Se puede morir defendiéndose, no trabajando hasta el final, que es una manera realmente mediocre de morirse, ¿no? Una se puede morir luchando al menos por algo más interesante, en vez de que por un trabajo digno. Olvídate, viste como el meme, ¿cuál es tu trabajo soñado? No, yo en mis sueños no trabajo, básicamente. Entonces, insisto con esto, era un momento que sigue siendo, porque ese momento siempre está, donde se podría parar esta maquinaria infernal de meritocracia, de futuro que no es futuro, porque ese futuro no existe. Bueno, de hecho, ningún futuro existe, digo, es casi filosófico. Ni el pasado ni el futuro existe realmente. Y el futuro menos que el pasado, lo único que hay es presente. Y se podría haber hecho otra cosa, en vez de seguir pensando que qué bueno que me voy a graduar y voy a tener un título. ¿Para qué? Para trabajar en Pan American Energy, o en Texpetrol, Capital Nacional, entonces mejor. No sé. Malísimo, nos vamos a reprimir muchísimo. Horror. No sé si alguien de los que están conectados virtual quiere hacer una Eso, todo el mundo puede preguntar. Si no tienen los micrófonos, pueden ponerlo en comentarios y lo leemos. Sí, también se puede hacer eso, es verdad. Ay, mirá, mandó la legislación y avisos oficiales al TIEBI. Muy bien, efectivamente, ahí lo tenés.
Para quien quería pruebas, ahí tiene las pruebas de lo que decía, de que tierra quemada, porque no es sequía, es saqueo. Luego los municipios invierten en turismo. No me canso de ver cómo este municipio de mierda, cámaras de seguridad, con toda la furia y 10.000 habitantes y hay cámaras de seguridad, tendría que estar invirtiendo en reforestar. No va a llevar puesta el agua. Ya no llevó puesto el fuego, así que ahora nos va a llevar puesta el agua. Bueno, eso se tendría que hacer, por ejemplo. No lo hace nadie, bueno, lo tendríamos que hacer nosotras, por ejemplo. Lo mismo que cubrirse la boca. Lo mismo que cubrirse la boca, por lo menos en el espacio público, por lo menos en la guardia del hospital, por lo menos en el consultorio del dentista, por lo menos en el transporte público. Les doy un ejemplo. Mi hora social, por la que pago una fortuna, no les puedo explicar, casi que trabajo, casi que no podría estar dando esta clase gratis o esta conferencia o esta charla o este intercambio gratis, que además les digo, estas cosas las empiezo a hacer gratis, como hacía 20 años daba gratis cosas que tenían que ver con lo que hoy se llama diversidad sexual y lo que hoy se llama poliamor, que yo en mi momento le decía ludismo sexual y otras cosas, justamente porque creo que esta es hoy la trinchera. No obstante, la verdad es que trato de cobrarlo todo, porque si no, no llego a pagar esa obra social carísima, que durante la pandemia aprovechó y no me atiende más en Córdoba, así que tengo que trasladarme 800 kilómetros a Buenos Aires. Recuerden que soy enferma crónica y que tengo Crohn, ¿verdad? No aprendí a manejar. Pensé que no hacía falta, pensé que era absurdo aprender a manejar, porque vivía en una ciudad con un relativamente buen sistema de transporte público. Entonces no aprendí. Bueno, y ahora estoy acá. Y cada vez que me quiero atender, tengo que volver a Buenos Aires. Explíquenme cómo. ¿Qué? ¿En el micro, donde nadie usa barbijo? ¿O en el avión, donde nadie usa barbijo? ¿O voy caminando 800 kilómetros? Entonces, explíquenme ustedes por qué no se ponen el barbijo en el transporte público. Y si no me quieren explicar eso, luego no se ofendan si yo cuando veo gente sin barbijo, lo que veo es nazis. Gente que tiene un cartel grande, como Mengele, que dice, tu vida de enferma crónica se tiene que ir terminando ahora. Con lo cual, no vayas al médico, no te voy a cuidar, no me voy a cubrir, porque mi derecho individual, igual que mi ley, la libertad avanza, el derecho individual. Y si no existiera la libertad, y si la libertad la tuviéramos que construir, y si en vez de libertad lo que habría que hacer es lo que le conviene a los cuerpos más vulnerables, a todo el mundo le gusta jugar a las Olimpiadas de la opresión, pero nadie quiere decir qué número sacó en el bingo de los privilegios. Entonces, no hay motivos por el cual la gente no debiera usar mascarilla, barbijo, cubrebocas de calidad en el transporte público, en la guardia de los hospitales, en las guardias odontológicas. No hay motivo. ¿Por qué ir a comprar comida tiene que ser un deporte de riesgo como el bungee jumping para mí? ¿Por qué? Entonces vuelvo. Minoría no es una identidad. Minoría es una distancia en las formas de vida con respecto a la mayoría. Muéstrenmelas. Porque se comportan igual que cualquier otra persona que tiene nombre de rugby, sacerdote, polista. ¿Qué opinan? Sí, opinen, peleen conmigo. Vine hasta acá. De hecho, ¿por qué no puedo estar ahí con ustedes? Estoy en Córdoba. Podría tomarme el urbano y estar ahí. ¿Por qué no estoy ahí? Perdón, Leonor, te cerró el micrófono, pensamos que estaba abierto. Ah, y dijeron de todo y no lo escuchamos. No, dijimos que lo que nos expresaste vos de venir, justamente esto, de que no usábamos barbijos, de que ¿No está preparado el espacio de ustedes para albergar mi corporabilidad? No está preparado, no lo está. básicamente.
No, no tiene ventilación cruzada. No tiene nada de lo que hace falta para que entonces, bueno, les voy a dejar videos grabados porque en realidad no quieren que viva, lo que quieren es mis ideas. Así que les voy a dejar una buena cantidad de videos grabados para que tengan con qué entretenerse mientras me voy muriendo, porque en realidad no están haciendo algo para que sobreviva. Bueno, eso se llama expolio. Los ingleses que viven en la Patagonia quieren los bosques y el agua, los lagos. Los mapuche se tienen que ir, porque a ellos no los quieren. Por eso digo, hay una línea de puntos que si una pudiera trazarla entre lo que está... No digo que sea todo lo mismo, que todo valga lo mismo y que todo tenga la misma intensidad. No obstante, hay una línea de puntos que podemos conectar que tiene que ver con la catástrofe climática, el capitalismo tardío, la tanatopolítica y el exterminio hoy de quienes tenemos un diagnóstico. Pero siguen ustedes. ¿O ustedes qué creen que te pasa si te enfermas? ¿Qué creen que le pasa a un cuerpo después de 5 infecciones? Imagínense, se infectarían 5 veces, no digo de sarampión, no digo de viruela, voy a decir cosas más sencillas, influenza. Prueben enfermarse 5 veces en un año de influenza y luego vayan y háganse un estudio. Y fíjense que les sale en leucocitos y neutrófilos. Gente, esto también es autodefensa. Poder saber qué es un neutrófilo, saber qué es un leucocito, saber cuáles son los cortes. Eso también es autodefensa de la salud y autogestión de la salud. Prueben a ver qué pasa. Entonces, ustedes no están exentas, solo que no se quieren hacer cargo. Puro negacionismo. Bueno. Quiero decir esto porque a veces es muy difícil explicar la relación afectiva que había en la Alta Edad Media, es decir, el primer periodo, la primera mitad de la Edad Media, entre los vasallos y siervos de la gleba con respecto al señor feudal. Porque había un apego. También había un montón de otras cosas muy positivas. Bueno, es este el apego. El mismo apego que ustedes sienten por algo que se llama normalidad, a lo que no deberíamos haber vuelto. Obvio, no se hace una tortilla sin romper huevos. Iban a pasar cosas muy malas. Ahora no están pasando porque hace un mes aparecieron 5.000 animales marinos muertos en la costa de Uruguay. En la costa de Uruguay, 5.000. Eso quiere decir que eran por lo menos 20, y eso quiere decir que están acá también, porque si están en Uruguay, están también en la costa argentina, solo que no nos estaríamos enterando. Se ve que no les conmueve. Ay, voy a leer acá, hay un montón. Desorden límite. ¿Lees vos? Sí, leo. Nos están cagando a pedos, me encanta, sí, y sí. Y sí, pero ¿para qué me invitaron? ¿Qué pretendían? ¿Que fuera una mamita? No soy la madre de ustedes. Las cosas, a ver, cuando lo escucha el estúpido de Zizek, que Zizek es súper simpático, no maltrata a la gente. Yo soy un encanto comparado con Zizek. Lo que pasa es que como no tengo pene, parece que les cae peor, pero bueno, sí, no soy una mamá, ¿qué va a hacer? Elocuente todo lo que nos contás y siempre un placer escucharte, pero tu forma de dirigirte a nosotros es un dolor de concha. Y bueno, es porque no te ha dolido la concha suficiente. Cuando te duela la concha más vas a ver que no es un dolor de concha. Queremos que vivas, mi amor, ni nosotros estamos haciendo las cosas bien para sobrevivir. Eso desde ya, pero como a mí no me importa si ustedes no las están haciendo bien para sobrevivir ustedes, sino que me importa sobrevivir a mí, solamente les señalo que sería bueno que se pongan barbijo. Una alegría kamikaze, pero no sonámbula, es la lucha del pueblo mapuche, eso es verdad. Bueno, y acá hay que hacer un parate. ¿Qué mapuche? Porque viste que bajo el ala mapuche, todos los mapuches. Después tenemos, me encanta hacer esto porque esto es una blasfemia, es pecado, voy a arder en el infierno de la progresía, por decir esto. Siempre lo digo igual. ¿De qué mapuche hablamos? De Héctor Liaitul y la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco. Hablamos de, por ejemplo, Facundo Jones Walla, o estamos hablando de Elisa Loncón en Estados Unidos, hablando en inglés, dando una conferencia en inglés, tirándole mierda a Héctor Liaitul,
tirándole mierda por algo que además es mentira, diciéndole marxista, eso es lo que le tiró de mierda. Es marxista, en inglés, en Estados Unidos, estándole al Tul preso. Bueno, gente, un tiempo atrás había algo que se llamaba tener códigos, y vos de un preso político no hablabas en Estados Unidos mal, básicamente era algo que no hacías. Por eso digo, cuidado, yo estoy de acuerdo, ¿qué pueblo mapuche? La coordinadora Arauco Mayeco? ¿John Suala? ¿O quién? Bueno, después hay un ja, 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 bla, 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 los que están haciendo recuperación territorial y tomando las armas. Sí, eso lo está haciendo la CAM, y bueno, bla. Y los que están arriba de la montaña, bueno, no sé, porque yo no soy muy amiga de los hippies, de los guardianes del cerro. Me parece que hay más de uno ahí que en realidad se metió adentro de una reserva natural. Leonora, acá tenemos una pregunta. Venga, Hola, Leonor. hola. Cristóbal de este lado. Cristóbal, yo hablé con vos. ¿O no? Hay un Cristóbal con el que hablé. Una consulta, sí, soy yo. Ah, ¿viste? ¿Cómo te va? Una consulta. Finalmente nos conocemos. Me abandonaste, Cristóbal. Me derivaste, me puse densa y me derivó. Yo estaba en la Es comisión así, de es que desconfianza, piensa Cristóbal que no me di cuenta, le dijo a alguien, Cristóbal le dijo, no me la vamos comas. Infumable, y me pasó a Oli. Dale, Quería Cristóbal. hacer una consulta, porque Dale. todo de la geografía, no de la filosofía. Quería consultarte qué era tanato político, y Sí, quería también contribuir un poco a tu análisis, al cual estoy de acuerdo, coincido. Quería solamente aportar que la pandemia, así mismo, desmanteló todo un sistema de desprotección y desamparo y de ostracismo, también territorial. Había mucha vulnerabilidad habitacional, había aglomeración, había una terminología del Estado denominada AMBA, que fue mutando con el paso de los gobiernos, que fue asimismo legitimando políticas represivas y que, nada, atentó de una manera muy violenta eh, psicológicamente contra la gente que estaba viviendo en un piso 11 y teniendo que estar 4 meses aislada. Y pienso que sí, que había que parar, que hay que parar. No es que lo hubo que parar, sino que lo hay que hacer. Pero pienso que hay que hacer una crítica geográfica y desentramar esos tejidos de las ciudades que nos obligan a estar aglomerados en una superficie mucho mayor. Podría ser trabajada de una manera mucho más colectiva y social, y pienso que la pandemia agudizó eso con un montón de políticas represivas, mientras otros sí podían andar en avión, sí podían jugar al fútbol, sí tenían hectáreas para andar en un carro de golf, etcétera, etcétera. Pienso en toda esa gente que tuvo que estar un montón de días encerrada, y pienso que debería ser más justo la distribución de tierras. Pero eso nada más. bueno, voy a empezar atacando a la justicia. Yo no soy de las que creen lo justo y lo injusto, porque soy muy nietzscheana. Entonces, que tendría que ser redistribuido el mundo, no tengo la menor duda. Habría que entregárselo a sus verdaderos dueños, que es el mismo, básicamente. No por una cuestión de justicia, porque la justicia es la moral, y la moral siempre es exterior y externa, y siempre tiene que ver con principios y fundamentos trascendentales. Luego estás hablando de encierro con una persona, te lo vuelvo a decir. Yo estoy encerrada, desplazada y encerrada desde el 10/3/2020. Nunca más comí nada que no prepararan mis propias manos. Nunca más
participé de ningún tipo de los rituales sociales o alegrías compensatorias que este mundo ofrece. Así que yo soy una de esas personas. No soy la única, hay un montón de gente que vivía encerrada. Me parece que, lo voy a decir en moderno, a los neurotípicos no estaban acostumbrados a pasarse un tiempito encerrados y enseguida les empezó a arder la colita, porque la verdad es que no pasamos tanto tiempo encerradas como para tanto lloriqueo con el afuera. Luego, en ese momento, el primer año, yo vivía en Buenos Aires, en el 2020, y me acuerdo de esta señora Ramona, creo que el apellido Collante, de la Villa 31, perdón, barrio, ahora le dicen a algo que en realidad está flojo de papeles para ser un barrio, que murió de COVID. Enfrente está el Sheraton estaba vacío. ¿Qué me hubiera gustado a mí? A mí me hubiera gustado que toda la gente de la Villa 31, así plum, sin solución de continuidad, cruzara la plaza y se metiera dentro del Sheraton y se pusiera a vivir ahí, donde hay agua corriente, donde se podía hacer un aislamiento mejor. No, en la Villa 31, que en un momento no tuvo agua en pleno confinamiento, o sea, un delirio. O sea, matarlos a propósito, matar villeros, eso se llama matar villeros. Entonces eso se podría haber hecho, era completamente factible. No era tan difícil de hacer. Hasta caminando podían ir con sus cosas, pero claro, hay que tocarle el culo al Sheraton, y nadie se lo tocó, obviamente. ¿Qué más habías dicho, Cristóbal? Así sigo con tu hilo conductor. Sí, te había preguntado qué era tanatopolítico. La tanatopolítica, ahí va. Bueno, tiene muchos nombres y hay diferentes personas con diferentes conceptualizaciones. Yo te voy a dar la mía. La mía que por supuesto viene de otros lados porque está este señor africano Aquiles Mbembe, que también habla de necropolítica. Yo prefiero hablar de tanatopolítica justamente porque tánatos no tiene ningún color, entonces, como es más neutro, tánatos en griego quiere decir muerte. Y tiene que ver con una vuelta de tuerca al modelo biopolítico de Foucault y al modelo del poder productivo de Foucault, donde el primer siglo del capitalismo, la primera parte del capitalismo del siglo XX, se exacerba la vida, justamente para la maximización y el rendimiento de esa vida. Pero bueno, resulta que hay mucha gente, hay demasiada gente, y por las características que tiene un montón de gente, 8.000 millones de personas. A mí me gusta decirlo en inglés porque es más cómodo. 9 billones de personas, casi 9 billones de personas. Es un montón de gente. Los recursos de este planeta, les guste o no, no son infinitos. Es demasiada gente. Si vos estudias un poco las sociedades mesoamericanas originarias, antes del gran encuentro con Occidente, nunca en número llegan a tanto. Esa exacerbación de la cantidad, del número de personas, tiene que ver con el modo de producción del primer capitalismo, del capitalismo temprano, y con lo que Marx denominó el ejército de reserva. Pero ahora hay demasiada gente para la escasez de recursos que estamos teniendo. Entonces, el cuerpo que no se puede poner a producir, antes la tesis de Foucault era, el cuerpo que no es puesto a producir se le puede extraer. Bueno, ya no. Entonces, como dijo la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, otra celebración del feminismo de la igualdad, tener una presidenta del FMI como Christine Lagarde, dijo, la gente vive mucho, vive demasiado. Bueno, hay que empezar a deshacerse de las personas. En el siglo XX, por lo menos hasta Vietnam, la manera de deshacerse de la gente era tirarle una bomba. Punto. Hiroshima y Nagasaki. En el 2021, eso no es que no se pueda hacer, porque Siria desapareció. Búsquenla en Google Maps, a ver si la encuentran y en qué estado está. Pero no se tiene que notar tanto.
Y hay una manera mucho más práctica, digámosle así, que que además se compone, es solidaria con los deseos de la gente, o sea, va a tener el conciliábulo, va a tener el consenso del común denominador de la gente. Y a eso yo le digo tanatopolítica. Cómo deshacerse de grandes cantidades poblacionales, pero que parezca un accidente. Entonces te voy a dar un ejemplo pandémico del primer mundo, Canadá. Canadá, ni bien llegó el confinamiento fuerte, marzo, abril, junio, julio 2020, tenía una gran cantidad de personas adultas mayores geriatrizadas en geriátricos públicos. En ciertas provincias como, no sé, Montreal, Quebec, no sé si son provincias o son ciudades, porque, ven, no sé nada de geografía, Laura Mercado tenía razón, no demuestra interés, pero bueno, por ahí. Tenía una gran población de personas ancianas, geriatrizadas de manera pública, por aquello del Estado benefactor. Bueno, en los primeros 6 meses del confinamiento, Canadá se liberó del 90% de esas personas. Ustedes me dirán, ¿se murieron de COVID? No, se murieron de desatención. Como estaba todo el mundo confinado, nadie fue a atender a los viejos y a las viejas. Que como estaban ahí, obviamente estaban ahí porque necesitaban asistencia. No es que yo crea que un geriátrico es el mejor lugar si vos necesitas asistencia, pero nuestro mundo parece que no tiene otro. Y si te tocó no tener una familia que te cuide y vos necesitas mucha atención y no sos millonaria, pues entonces te toca el geriátrico. ¿Fue culpa de alguien? No fue culpa de nadie. No es que el gobierno canadiense dijo, vamos a poner a todo tu hijo contra el paredón o vamos a hacer un horno, una cámara de gas y vamos a tirarlos ahí adentro y vamos a gasearlo. No hizo esa. Se ha dicho de paso, Hitler tampoco lo hizo así, ¿eh? No es que la gente, todo el mundo sabía lo de los campos. Se fueron enterando. Alguno que otro escapaba. Se iba corriendo la bola. Encontraron alguno. Pero no es que Hitler dijo, vamos a hacer campo de exterminio y todo el mundo aplaudió y casi que se fue caminando solo. Bueno, lo mismo, pero fue el COVID. No se murieron de COVID. Se murieron de falta de atención. Se murieron de hambre, se murieron de que nadie los limpiaba, se murieron por falta de higiene, se murieron por no poder tomar su medicación. No se murió poca gente. Y Canadá se ahorró una plata monumental que estaba gastándose en esta gente que no producía nada, porque ya eran demasiado ancianos y porque ya eran demasiado físicamente no aptos para producir. Eso es lo que hicieron. A eso le digo tanatopolítica. Al arte de operar sobre la muerte, viste que Foucault habla de la diferencia entre la sociedad soberana y la sociedad disciplinar, es la sociedad soberana, o sea, la del rey, la de nosotros el rey decide sobre la muerte, por eso el emperador te puede bajar el pulgar y te mata. En cambio, la sociedad disciplinar lo que hace es maximizar el rendimiento de la vida. Bueno, la tanatopolítica, que en realidad no es que funciona una, no funciona la otra. Para mí funciona la biopolítica, la sociedad de postcontrol, el régimen farmacopornográfico, donde no opera una, te engancha la otra. Bueno, la tanatopolítica es ese arte, el arte de hacer morir, pero que parezca un accidente, o que parezca tu culpa, porque entonces es tu culpa, porque vos no estás haciendo lo que tenés que hacer para sobrevivir. Llegamos a tal disparate de todo esto, donde te voy a contar algo que me dijo mi médica clínica la que yo no te diría que adoraba, porque un médico es casi un policía, si no es un policía directamente, pero le tenía un cierto respeto. Me dijo que, me sugirió, la misma que me sugirió que me desplace, la misma que me sugirió si tenés a dónde irte, andate porque vas a estar mejor en un lugar con mejor oxígeno y menos gente que en Buenos Aires. Ahora me sugirió que ¿por qué no volvía a la normalidad, aunque me muriese más pronto? Así no estaba tan deprimida, que seguir insistiendo en esta manera en la que estoy viviendo, aislada,
y entristecedora, por ende depresiva, ¿entendés? O sea, me sugirió que viva un año insertada que intentar prolongar, por ejemplo, para escribir libros, por ejemplo, para esta charla, por ejemplo, para, no sé, tener una huerta, tener un perro. Me sugirió eso. La misma que me había sugerido, bueno, yo, ¿qué quieren que les diga? Para mí es secuelada. Literal. Para mí esa persona tiene una secuela. Porque no puede ser, ese no es un consejo médico, y además ella debería saber que no me va a matar, me va a tullir todavía más, al punto tal donde no me voy a poder atender sola. Que ahora, por ahora, puedo. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, no me va a matar. No ese es el cambio. Voy a quedar con encefalomielitis grave. Y la encefalomielitis no es broma. No es broma. Y yo no quiero tener una encefalomielitis grave, porque ya tengo una no grave, a la cual se le dice fibromialgia, que también viene, porque cuando vos tenés un autoinmune, no tenés un autoinmune, tenés 20. Una que es la núcleo, la core, la estructurante, y tenés un montón de otras asociadas, que vienen con esa o que vienen producto de tener esa, bueno, en fin. Yo le digo tanatopolítica a eso, al arte de administrar la muerte de grandes masas poblacionales, no solamente de población humana. ¿Cuántas orcas quedan en la península ibérica? Perdón, pero las orcas están pidiendo a gritos que por favor les saquen los barcos de la playa. La verdad es que no es necesario que haya yates en la península ibérica. Saquen esos malditos yates. Ay, María Becerra, pobrecita, no va a poder ir con Rey a tomarse sus vacaciones Ibiza. Me chupa 3 pelotas esa pendeja que no puede cantar si no tiene un autotune. Claro, ustedes porque no miran Chimentos, pero yo soy muy del Chimento porque te enterás de estas cosas. Lo siento, Lali Depósito no va a poder tener vacaciones en Ibiza y que no las tenga. ¿Qué me importa? Perdón Bueno. que interrumpa. Ay, el tiempo estiró, no nos tenemos que ir, bueno. Sí, porque tenemos gente que pone ahora las 4 y queremos poner las cosas. Muy bien. Una cosa de respeto. Me voy, no hay ningún problema. De todas maneras, quiero decirlo. Sí, de todas maneras. No, Hernán no importa, no se va a ofender si no le leemos el comentario. Igual se lo vamos a leer porque se va a enojar conmigo después. Esta manera de rápido, cortito, esta manera también es una manera industrial. Así no se aprende. Y es como el comité evaluador al cual yo me negué. Cuando ustedes me invitaron, yo les dije, a mí no me evalúa nadie, a mí ya me evaluaron. Ya fui a la universidad y no la terminé. Y no me voy a bancar nunca más una evaluación, porque yo ya me gradué en la vida, literal, porque logré sobrevivir hasta acá, con todo en contra. Entonces, esto es igual, no lo digo mal, aunque lo digo mal y se ofenden, porque no lo puedo decir como una femimami merch del bien, como si ustedes fueran, no sé, neurodivergentes de 3 años que tengo que escolarizar cuando acá estoy delante de toda gente adulta. Pero la realidad es que este modelo del salchicha, este es un modelo industrial. Y como el tema de poner comité evaluador, tendrían que repensarlo, porque así no se hace. Literal. Pero el tiempo es tirano, que dijo Hernán, duda. Alguna vez vimos, creo que juntos, hace bocha de tiempo, un video de Judith Butler, compañeros, sí, la señora Zenaura Taylor, que hablaba de las ciudades más preparadas para la totalidad de la población. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo ves hoy en día esos conceptos luego de la pandemia y lo que hemos aprendido sobre las inmunosuficiencias? Lo veo peor que nunca, Hernán, y no hemos aprendido absolutamente nada porque estamos más idiotas que nunca. Bueno. Gracias, igual, por invitarme y tolerarme un montón, que soy insoportable, ni yo me aguanto. Bueno, nos vamos retirando, dejamos de grabar y de transmitir. Muchas gracias, Leonor, por acercarnos los conocimientos, los diálogos. Aprendemos mucho, nos sirve, es a lo que apostamos, a la interdisciplinariedad, poder construir otras geografías en plural. Así que muchas gracias de ya por todo tu saber y tu conocimiento y tu sentipensar.